presento mi ponencia titulada La IA como apoyo didáctico, análisis de ensayos generados por ChatGPT en el Bachillerato Tecnológico en Gastronomía. Bueno, partimos de la conceptualización y la aplicación de la IA, si bien es ya inherente en muchas formas y en muchos momentos también sociales en el que se está haciendo uso de la IA, pues creo que es importante voltear a ver qué está pasando en la educación, qué está pasando con el uso de estas herramientas, de estos recursos dentro del aula y cómo finalmente el docente pues ha asimilado este recurso y cómo el estudiante está siendo partícipe también de la implementación de esta herramienta. Por ello partimos de comprender que no podemos ya separar o no podemos visualizar un elemento tan práctico fuera de nuestros escenarios educativos. En esta ocasión nosotros lo estamos situando en el aula, trabajando entre el docente y nuestros estudiantes, y de esta manera pues también ir facilitando ese camino de aceptación de estos recursos por parte del docente, pero también de una implementación efectiva, coherente y en un entendimiento de un recurso tan importante por parte de nuestros estudiantes. Por lo tanto, bueno, la ponencia o la presentación la estamos centrando en los elementos educativos, sobre todo en estos recursos didácticos que nos permiten, pues obviamente, generar materiales importantes, materiales que son pues incluso considerados como elementos para consulta por parte de nuestros estudiantes, y nos vamos a centrar de toda la gama de IAs que nos proponen. Bueno, nos vamos a quedar con la IA generativa de ChatGPT por la facilidad, por en la misma dinámica de la aplicación, pues es muy sencillo comprender su uso, de qué manera va interactuando en los prompts o en las formas de comunicarte con con la inteligencia, y sobre todo que en una gama de posibilidades, pues marca, ¿no? De qué manera nos va mostrando los recursos que estamos solicitando. Por eso es un diseño del prompt, el comprender de qué manera se puede diseñar un prompt que sea válido, que sea fácil, que sea coherente, que sea directo en la indicación que estamos buscando, pues también va a facilitar el uso de este tipo de recursos. Nosotros partimos del objetivo, que es que esta propuesta de investigación pues es implementar esta herramienta digital, que es el ChatGPT, como un recurso para desarrollar habilidades de análisis de textos e investigación en estudiantes del Bachillerato Tecnológico en Gastronomía a partir de la elaboración de un ensayo. Si yo requiero o solicito un ensayo, seguramente mis estudiantes estarán consultando la aplicación ChatGPT o quizás otra, Meta o Dell, y elaborarán este ensayo. Entonces, mi intención era, bueno, si ya lo van a usar, hay que facilitar este uso, hay que comprender el uso de la herramienta y sobre todo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer con un recurso que ya está aquí, que está presente, que está en el aula? ¿Y de qué manera podemos potencializarlo? Por eso es que se les pide a los estudiantes que ocupemos este recurso, que indiquemos un prompt, que elaboremos un prompt, pero sobre todo que lo que nos arroje habrá que analizarlo. Entonces, de esa manera vamos apropiándonos de este análisis, de estas reflexiones, de estos elementos que nos va arrojando la aplicación, y nosotros vamos interpretando, vamos tomando una postura sobre lo que hemos localizado. La propuesta versa o se aplica en un grupo de 20 estudiantes a nivel de media superior o educación media superior. Estamos hablando de un bachillerato tecnológico en gastronomía. Los temas o lo más fácil para ellos, pues es todos los temas relacionados con su carrera, con su área, con su carrera técnica. Entonces, hay materias que son muy teóricas, que a veces es un poco compleja la transmisión de ese conocimiento, pero que finalmente a ellos les interesa porque es parte de su formación técnica. Por lo tanto, nos vamos a centrar en la materia de patrimonio gastronómico, que tiene relación con la historia de los alimentos, con la historia de la gastronomía.
Para esta metodología de implementación, yo le llamo metodología de implementación y aplicación, se pautó o se trabajó en 3 momentos. Cada uno de los momentos iban considerándose en una etapa, está escrito en el proyecto, pero voy a tratar de explicar lo más profundo que se pueda cada una de estas etapas. Partimos de una planificación, insisto, hay que reconocer la herramienta, entonces había chicos en el grupo por las mismas condiciones la misma aula, del mismo espacio, está ubicada en una parte del Estado de México, pues que de repente tiene ciertas limitaciones con la red de general, pero bueno, que hay una compañía que siempre tiene señal, entonces, bueno, hacemos uso del dispositivo porque además es más fácil. La aplicación corre muy sencillo dentro de un dispositivo móvil. Bueno, lo que planificamos fue primero que reconocieran esta aplicación, que identificaran qué tipo de recursos se generaban, cómo se generaban estos recursos, cómo íbamos a ir platicando con la inteligencia y sobre todo cómo los prompts van compartiendo la información que nosotros vamos requiriendo. Y si ese prompt se desarrolla de una manera incorrecta, la efectividad o el alcance o la meta que estamos buscando pues no se cumple. Entonces, ahí hay un punto de quiebre y ya no se puede transitar a la siguiente fase. Por lo tanto, los agrupamos en equipos de 5. El tema general era patrimonio gastronómico o historia de los alimentos. Una vez que habían ellos determinado, ok, ya reconocí la aplicación, ya estamos en equipo, ya sabemos qué temática estamos tratando de generar con la aplicación o con el recurso, ahora sí, comenzaban los diseños del prompt. Vamos a hacer diseños fáciles, como son los elementos básicos, fácil, preciso y sobre todo la narrativa. ¿Qué tipo de narrativa estábamos sugiriendo o qué tipo de narrativa deseábamos? Si el producto final era la elaboración de un ensayo, pero este ensayo no los iba a emitir la aplicación, después tenían que tomar una postura sobre este ensayo. Entonces, desde un principio, ellos debían establecer el tipo de narrativa que estaba buscando el estudiante o el equipo para comprender lo que nos generaba ChatGPT. Había 3 condiciones para su prompt. Primero, tenían que indicar el momento histórico sobre el tema o la línea específica de historia de los alimentos. Había que establecer una relación, obviamente, con la gastronomía y la relevancia misma sobre el proceso histórico del alimento, del elemento o de la historia o el aspecto cultural relacionado dentro del patrimonio gastronómico. No lo limitamos de forma de patrimonio gastronómico nacional ni internacional. Ellos decidían si era historia de la gastronomía a lo largo de todo lo que ellos han visualizado y hemos visto en su proceso, o bien un tema gastronómico que tuviera relevancia dentro de esta historia de los alimentos. Cuando ellos insertaron el prompt, entonces la inteligencia obviamente genera un tipo de información y ellos van recabando esta información, van cuestionándose si es funcional, si no es funcional, si es interesante, si cumple con algunos de los elementos que habíamos ya recurrido en clase, si además distaba de lo que se había trabajado quizás en algunos textos de forma muy teórica en las sesiones y sobre todo esta narrativa, esta cohesión gramatical, se comprendía si ellos podían tomar una postura sobre lo que estaba emitiendo la herramienta. Posterior a ello, se hizo la fase de acción e implementación o acción o implementación. Una vez que habíamos generado todo el recurso, los estudiantes comienzan esta reflexión, este análisis, este texto lo comienzan a puntualizar, lo comienzan a entender desde los vacíos que ellos en su lógica pueden ir localizando en un documento, así como las premisas y posturas que ellos iban considerando importantes. Por lo tanto, se hizo una categorización y una subcategorización.
lo que nos estaba emitiendo la herramienta, ¿cómo podíamos categorizarlo? ¿En cuál de los elementos de momentos históricos, impacto histórico, relación, la relevancia, cómo estos momentos se iban relacionando con las categorías y con la información que la aplicación nos había generado? Para ello, comenzaron a desglosar las categorías y subcategorías, y ahí comienza la información, comienza a tener una reflexión y un pequeño acercamiento a su análisis para que los estudiantes comiencen la escritura, a hacer propias estas ideas, entenderlas, eh, e incluso solicitar más información sobre una temática, irse a la fuente principal, pedirle a la aplicación o a chat que nos llevara a la referencia original, y eso permitió que ellos también pudieran estar interactuando no solo con un documento que ya nos había generado ChatGPT, sino con los recursos que la aplicación había considerado, que además nos podían apoyar para profundizar quizás en alguna idea que les resultaba interesante, y comenzaron a construir, a posicionarse, a retomar premisas, a cuidar su narrativa, a cuidar esta cuestión gramatical, a reflexionar sobre lo que la temática estaba interactuando con la aplicación, y sobre todo la postura que ellos iban a tomar al final. Por eso nos llevamos a la última etapa, que es la reflexión o evaluación. Ahí esta reflexión que se fue generando con los estudiantes, evidentemente, pues necesitamos una evaluación. Lejos de la evaluación cuantitativa, que evidentemente pues se exige en un proceso de evaluación, pues tenemos esta evaluación formativa dentro de la educación media superior, y que se refiere justamente a entender estos procesos, a valorar cada uno de los procesos que el estudiante fue siguiendo, que de manera sistémica pues fue aplicando, y cuál fue el producto final. Por lo tanto, en esta evaluación, pues no solo fue la revisión del ensayo, con toda esta narrativa, con toda esta revisión gramatical, esta estructura, lo que comprende un ensayo, partir de premisas, discutir un poco con las ideas que se estaban generando, sino también entender el trabajo en equipo, este trabajo colaborativo, entender las decisiones de cada uno de los integrantes de los equipos, pero sobre todo que ellos lograron hacer esta interacción en, en una enseñanza de un uso distinto a a una IA, a una aplicación que, si bien genera recursos, estos recursos pues se pueden siempre cuestionar, se pueden referenciar, se pueden ocupar, pero también es importante el que uno cuestione. Y creo que en esta reflexión, el que cada uno tomara una postura, cada uno indicara, de los integrantes de los equipos, qué se podía retomar y qué no, permitió que también la reflexión grupal pues fuera interesante, resultara eh, mm, mm, propia, ¿no? Si bien de un nivel de educación media superior, pues también el que ellos visualizaran su narrativa, una mejora en su narrativa, una postura crítica. Entonces, creo que cada uno de estos pasos nos fue llevando a que los alumnos lograran construir, interactuar, y que sobre todo, pues transmitieran una idea propia. Ahí les coloco una parte importante que para mí me resulta muy interesante, y es justamente el uso y el uso de estas aplicaciones, o la implementación, pues es intentar, ¿no? Enseñarles a pensar y construir, pero jamás les vamos a decir, o no buscamos decirles qué pensar. Ellos tienen que generar sus recursos, tienen que generar sus ideas y saberlos plasmar en una narrativa, en un elemento, en un escrito. Básicamente, la metodología de implementación es lo más fuerte que se deriva de nuestro proyecto. Claramente es una investigación exploratoria. Si bien la muestra es pequeña, me parece que los resultados fueron interesantes, y además mostraron un camino que creo que es importante que los docentes pues también nos comencemos a cuestionar. Como conclusiones, me gustaría comentarles que
pues evidentemente el estudiante comprendió el diseño de un prompt, que este prompt fuera útil, que fuera efectivo, que fuera sencillo, pero sobre todo que arrojara la información que nosotros estábamos requiriendo. Lejos de las preguntas sencillas, las indicaciones fáciles, es la construcción de un prompt que recabe todos los elementos para que me pueda generar la información que yo estoy requiriendo. Cada ensayo puntualizó en la categoría y en la subcategoría y esto nos permitió que ellos asimilaran aprendizajes, que contribuyeran a su formación técnica en gastronomía, pero sobre todo que ellos entendieran una narrativa diferente, que aplicaran todos los elementos básicos de una narrativa en un documento tipo ensayo para un nivel medio superior. Cuando nosotros hacemos esta revisión, también nos percatamos que fortaleció las relaciones y el trabajo colaborativo de los estudiantes, que se premia este trabajo colaborativo, que se apoya en esta discusión interna entre los estudiantes, pero sobre todo en esta reflexión colectiva. Y esto creo que permite mucho el trabajo y impulsar estas relaciones interpersonales que también pues están de repente dejando de lado dentro al menos del nivel media superior. Entonces, esto permitió fortalecer estos equipos, entender las habilidades de unos y potencializar las mismas, así como tratar de que los compañeros que tenían una comprensión pues un poco menor, quizás un poco más lenta, pues entre ellos se lo facilitaran y trataran de que todos estuvieran al mismo rango. Entonces, este trabajo colaborativo pues también ayuda a que entre todos pues se fusionen y sobre todo autogestionen, se logre este trabajo innato, ¿no? Entre cada uno de ellos que se da en aula y que a veces es muy difícil conseguirlo. Buscamos que se hicieran estos esfuerzos entre los estudiantes, pero sobre todo generar climas de confianza, que comprendan que el uso de las aplicaciones pues no es erróneo, siempre y cuando se perfilen, se tenga claro cuál es la intención y cuál es su uso de este recurso. No esperábamos que ellos, o no era la intención y nunca fue la intención que ellos aprendieran a hacer un ensayo y entonces copiaran y pegaran el ensayo. Más bien saber que hay una aplicación que te genera este tipo de recursos, pero que no son limitativos a que tú puedas hacer una base, reflexionar, incluso hasta discutir un poco con chat, ¿no? Con este intercambio de ideas. Por último, buscamos obviamente potencializar la capacidad y sobre todo las habilidades digitales, pegarle un poquito a la alfabetización digital. Ellos de repente sí son nativos digitales, pero se desprenden mucho esta alfabetización digital de esta importancia, ¿no? En términos de comprensión y uso de herramientas digitales, incluso hasta a veces herramientas de ofimática, pues es difícil, es como, pero ¿cómo le coloco la justificación? Y bueno, ahí tratamos de que ellos pues lo hicieran de manera primero a lápiz y papel, muy a la vieja escuela, ¿no? Tratamos de que los estudiantes pues comenzaran la categorización y eso evidentemente después se trasladó a un documento formal. Pues básicamente en esto versa mi investigación. La verdad ha sido muy loable el ver los resultados de un proyecto, insisto, exploratorio, pero creo que muy significativo. Bueno, les dejo mi correo por si en algún momento se pueda dar una interacción y una charla sobre la temática y sobre todo pues será muy interesante leer sus preguntas, sus comentarios y poder hacer este diálogo académico. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.